buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez para hablar de un fenómeno nuevo, difícil de explicar, inesperado si se quiere, pero que bueno, está entre nosotros y es el fenómeno de la derecha woke. Para hablar de la derecha woke hemos convocado a Alejo Yapire. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque Alejo es una de las personas que mejor entiende el fenómeno woke, pero como tantos escritores, como tantos periodistas, se viene explicando desde la izquierda, desde esa izquierda enloquecida de los últimos años, identitaria, antioccidental, que fue copando y colonizando muchas instituciones hasta generar, francamente, una versión muy descontrolada del victimismo, del identitarismo y demás. Vamos a hablar un poquito de ese wokismo y de si se está terminando o si va cambiando, si está mutando, pero lo cierto es que en este último tiempo, yo creo, desmentime, un poco empujado por los fenómenos de las guerras en Medio Oriente y en Europa, un poco por algunas medidas de Trump respecto, insisto, de esas guerras y de América Latina, surgió o apareció o se hizo más visible el fenómeno de la derecha woke, que quizás estaría repitiendo algunas estrategias, alguna narrativa, pero con otras demandas. ¿Qué te parece? ¿De dónde salió? ¿Estaba antes? ¿Cómo lo describís? Sí, yo creo que estaba antes, es decir, si recordamos un poco qué es el wokismo, es esa diferenciación entre un mundo de oprimidos y opresores, donde los unos y otros son definidos desde su nacimiento, por su color de piel, sexualidad, y los opresores son los blancos heterosexuales, en particular los varones, y el resto son los oprimidos. Y esta manera de ver el mundo define todo. Y esto fue lo que prosperó en los últimos años, en particular desde la muerte de George Floyd. Es el momento en que podemos decir que se dispara y que se institucionaliza, primero a través de la prensa, que lo retoma de la academia y después se filtra por las instituciones, termina en los talleres de sensibilización en las corporaciones, en la cultura masiva, bien, todo lo que conocemos de la sirenita negra, etcétera, todos sabemos de qué estamos hablando. Mientras tanto, empieza a surgir un contramovimiento que ya tenía algunos rasgos. Ya en el trumpismo original había esa idea de verse ya no como una mayoría en peligro, sino como una tribu que como otra tribu más que luchaba por su propio espacio, y lo que hace el wokismo de derecha es retomar el estilo y métodos del wokismo tradicional, donde hace un calco. Y en este calco lo que hace es utilizar, como bien decías, la carta de la victimización, pero esta vez, en esta opresión sistemática, no ven al objeto como el hombre racializado, como lo llaman, sino al hombre cristiano blanco. Ese vendría a ser el objeto del wokismo de derecha. Y el objeto oprimido, el objeto señalado. Exactamente, el perseguido. Existe una persecución sistemática, para usar un término muy querido por el wokismo, pero del hombre blanco heterosexual cristiano. Y utilizan el mismo lenguaje, el mismo tipo de crítica, pero aplicado al revés. Es como su doble negativo. Claro. Hay algo, te quería preguntar qué es lo que te parece que lo disparó. Yo tengo la impresión de que hay algunas claves, mucho que tiene que ver con el aislacionismo, el viejo aislacionismo medio reconfigurado, y en ese sentido hay como una tensión, sobre todo en el movimiento MAGA, porque es la puja, digamos, dentro de los sectores trumpistas respecto de su
acción o no acción en la guerra de Medio Oriente, en la guerra europea o incluso en la guerra que está declarando hacia el accionar de grupos narcoterroristas en América Latina. Entonces, pareciera, digamos, que hay un grupo que apoya ese accionar de Trump y un grupo que lo combate. Bien, lo que ocurrió fue que el wokismo se volvió un momento tan hegemónico que confluyeron para luchar contra él dos ramas que no necesariamente estaban llamadas a estar juntas. Una Exacto. que vendría a ser una tradición liberal, donde Liberal, universalista, cuando hablamos de liberal en no en el Estados Unidos, sentido, no en el claro, sentido libertario, digamos. norteamericano, sino en el sentido Claro. europeo del término, es decir, que cree en la ilustración, en el individuo, en En la el libre libertad de mercado. expresión, en toda la sociedad abierta, que circunstancialmente se alía con una derecha conservadora, tradicionalista, y hay una comunidad de intereses en ese momento para luchar contra el wokismo. Cuando empieza a cambiar la época, cuando gana Trump, que usa muy bien esos dos motores, ante la victoria empieza a abrirse una grieta que ya estaba ahí, entre esos dos sectores, que lo vemos en distintos niveles. Yo creo que por ahí, en alguna medida, el atlantismo de alguien como Marco Rubio, enfrentado con J.D. Vance, de una derecha conservadora más cristiana, tradicional, muestra perfectamente esa división, que tiene que ver también con qué tipo de respuesta ellos plantean ante el wokismo. Digamos, mientras que el liberalismo de tipo europeo lo que plantea es volver a las fuentes, sociedad abierta, dejemos de juzgar a la gente por su color de piel, juzguémosla por sus actos, el individuo es lo que importa, no vamos a reducir a la gente a su identidad, eso por un lado, y por otro la respuesta de la derecha conservadora religiosa es, no, lo que tenemos que hacer es responder con nuestra propia identidad, con una cosa que es mucho más fuerte y eficaz, es decir, con nuestro propio tribalismo. Y esto lo Hay una vimos... diferencia, perdón, te interrumpí. Dale. No, adelante, por favor. Sí hay una diferencia entre el tribalismo y la defensa de Occidente. Vos incluso lo describís muy bien, el ataque en tu libro, la manera del crecimiento de ese antioccidentalismo. A mí me pasa con Vance que tiene momentos en los cuales es defensor de ese occidentalismo. Por ejemplo, con la libertad de expresión, por ejemplo, con la libertad de mercado. Claramente Rubio se parece, digamos, mucho más, defiende mucho más y tiene como otro panorama o pareciera tener otra agenda, pero hay sectores que están totalmente enfrentados a eso. Por ejemplo, no sé, Green, Bannon, incluso la grieta que se abrió cuando empezaron las tensiones entre Trump y Musk, que tienen que ver con una especie de aislacionismo muy difícil de sostener, digamos, si querés ser el modelo del mundo. Podés encerrarte, pero si te encerrás, definitivamente no vas a ser el gendarme de todos. Entonces, es un poco loco. Pero te consultaba cuál es esa sutil diferencia o el límite o el borde entre la defensa de los valores de Occidente y el tribalismo del que estás hablando. Probablemente tiene que ver con la definición de Occidente que tiene cada uno. Primero, sí, hay una diferencia muy importante entre estos dos grupos. Cada vez que hablo de liberalismo lo voy a mencionar en sentido europeo. Entre conservadores y liberales, en este sentido, tenés a
los conservadores representados por Bannon y demás, una denuncia de los cosmopolitas, de el intervencionismo. Tenemos en Trump una defensa del proteccionismo que no tiene nada que ver con el liberalismo. Tenemos que ver con la idea de, ok, nosotros vamos a ocuparnos de nosotros y nada más, el resto no nos molesta, e incluso vamos a ser pragmáticos y vamos a entablar buenas relaciones con otra gente que quiere preservar sus esferas de influencia, lo que explica la relación con Putin, por ejemplo. Y después tenemos el campo liberal tradicional que dice, no, nosotros somos pro-democracia, estamos a favor de ayudar a las democracias a prosperar y a cortar las ínfulas de los dictadores, y por eso somos intervencionistas, estamos a favor del libre mercado, que es lo que hizo próspero a Estados Unidos, y tenés sí una contradicción muy importante entre estos dos modelos, que invocan Occidente, pero unos invocan, cuando hablan de Occidente, hablan de Estados Unidos en los años 50, como una versión nostálgica que en definitiva nunca existió realmente, de un pasado que busca revivir MAGA, en el Make America Great Again, y tenés otra versión que estima que no, que la tradición occidental justamente se distingue por saber integrar distintos elementos, y habla más bien de civilización judio-cristiana, de los aportes de la gente de todo el mundo que tenga algo positivo que dar, y de apertura, de una sociedad abierta. Y ahí tenés una contradicción entre dos definiciones de Occidente, en que para unos es simplemente el cristianismo y otros entienden que la herencia de Occidente es mucho más rica. Y ahí tenés una contradicción. Lo que sí es el denominador común entre el wokismo de derecha y el wokismo de izquierda es el antisemitismo. Y justo iba ahí cuando dijiste tradición judeocristiana, te iba a decir, el elefante en esta conversación, el elefante en la sala, es el antisemitismo. Hay muchos memes en las redes que tienen ahí como qué tienen en común, y el odio a los judíos es como clave en tenerlos, incluso hablando de que dominan los medios, que dominan esto. Los viejos niveles que parece que los reeditan, pero casi sin tocar de hace 50 años. De hecho, la izquierda antisemita, en nombre del antisionismo, desinhibió completamente a la derecha woke, que es una extrema derecha reformulada y actualizada, modernizada, y gente que se hubiese avergonzado hace algunos años de estar diciendo disparates nazis, hoy, al ver que no le pasa realmente nada a la gente de izquierda diciendo cosas muy similares, se siente completamente habilitada a hablar como en los años 30. Te diría peor, o sea, hay personajes totalmente delirantes, el caso de Candace Owens, por ejemplo, o el caso de Tucker Carlson, que incluso el caso de Carlson es bastante interesante, porque él, digamos, si lo veías en Fox hace unos años, ni remotamente estaba en esta postura. Incluso en algunos reportajes y demás, estaba la postura contraria. Y si te pones a ver los lugares, digamos, para los que hacían contribuciones y demás, el caso de Prager y toda la industria de Prager, que es una industria muy cercana al sionismo y muy reivindicativa de los valores judio-cristianos, bueno, Candace estaba ahí, estaba contribuyendo o incluso estaba dentro de los medios de otros influencers que obviamente defienden la causa de Israel. Entonces, es como que había una mixtura en la cual a nadie le saltaba la ficha de que estos personajes podían ser
tan antisemitas, tan desvergonzadamente antisemitas, que esto que vos decís, de pronto de salir con teorías que directamente, digamos, mueven a la risa de los ridículos que son. Sí, y creo que eso se vio cristalizado cuando Candace Owens fue echada por Ben Shapiro. Es Claro, decir, pero Shapiro tiene varios adentro que lo tienen que rajar. claro, lo que pasa es que existía, y eso yo lo hablé en los dos libros, existía una alianza y que era circunstancial y que había que esperar a ver cuánto iba a durar, porque era de conveniencia ante un enemigo que era muy poderoso porque estaba institucionalizado. Y la derecha que se había quedado, la derecha conservadora, la más rancia, que no sabía cómo ponerse frente al wokismo, utilizaba la artillería y las municiones de los liberales para atacar al wokismo como un fenómeno dogmático. Y esta fue una alianza de circunstancias que al vencer o al menos hacer retroceder al wokismo, permite revelar la verdadera fractura. Vos date cuenta que hoy es muy común, ya ocurrió con Joe Rogan, por ejemplo, El tener caso de Rogan es notable porque Rogan tardó mucho más tiempo que otros en, digamos, en invitar a pseudohistoriadores que dicen que el malo de la película de la Segunda Guerra era Churchill. Totalmente. Ahí tenés un quiebre fundamental y es algo que... Bueno, también el caso de Piers Morgan en Gran Bretaña, o sea, que abiertamente, sí, es como que fueron escalando, ¿no? Sí. Y bueno, ahora se empiezan a ver las diferencias de fondo y una, ¿cómo se llama? Una vieja derecha que con maquillaje nuevo que empieza a hablar abiertamente de cosas que antes daban vergüenza, que eran tabú, y por suerte eran tabú. Pero están viviendo un momento donde creen que pueden volver a hacer ese tipo de cosas y bueno, quedan en ridículo. Hay que ver cuánto quedan en ridículo. ¿Cuándo y en qué áreas quedan en ridículo? Yo ojalá fuera tan optimista como vos respecto de que quedan en ridículo, no lo sé. De alguna manera también, digamos, lo que ha ocurrido es que líderes internacionales que eran criticados por la derecha, por ese matrimonio, si querés, por conveniencia entre conservadurismo y libertarianismo o liberalismo en el sentido europeo, y eran criticados por su, si querés, comunión con la Agenda 2030, con las agendas de control que conlleva la Agenda 2030, como el decrecentismo, digamos, con los planes de la agricultura y demás de la Unión Europea, incluso los que van contra la libertad de expresión y tantos otros, de pronto pasan a ser reivindicados, pasan a ser reivindicados por su postura respecto de la guerra en Medio Oriente. Caso de Macron, caso de Starmer, ¿no? Entonces, de pronto se va como reconfigurando. Sí, yo diría que acá tiene que ver más con la demografía local en cuanto al posicionamiento de los líderes europeos. Tienen que saber que hay o sea, no es que tienen que saber, hay un electoralismo claro porque demográficamente paga más hoy estar en contra de Israel. Sí, lo que no era cierto algunas décadas atrás, y es la gran apuesta de la Francia insumisa de Mélenchon en Francia, y es la apuesta de Jeremy Corbyn con su nuevo partido, Your Party, que es canalizar el voto comunitario musulmán y convertirlo en agenda doméstica. ¿Cómo ves en ese sentido la evolución o la división? Es muy difícil en estas épocas que son tan como convulsas y que todos los papeles que teníamos medio se nos van quemando, sobre todo en la definición de derecha y de izquierda. ¿Cómo ves
la reconfiguración del centro, si querés, frente a la ola antisemita. Sobre todo, quisiera hablar de los líderes europeos, aunque de vuelta en Estados Unidos también tenés líderes de derecha o líderes republicanos que chocan, digamos, por lo menos con la postura de Trump. A ver, creo que, no soy el único que lo dice, que en más de un sentido la dicotomía izquierda-derecha ha quedado bastante obsoleta. Todos la usamos por comodidad, Sí, pero porque a probablemente, falta de otra cosa, pero pero francamente probablemente una dicotomía autoritarismo, liberalismo sería más adecuada. Es decir, tenemos por un lado a gente que crea en líderes mesiánicos, en populistas de derecha o de izquierda, que creen en que lo más importante es el estatus que cada uno en su tribu tiene dentro del espacio en el que vive, que desconfía muchísimo de la globalización y de las instituciones, muchas veces con razón, y que quieren volver a un pasado imaginario desconectado de la globalización, y esto lo encontrás tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, soberanistas. Y del otro lado tenés a este liberalismo que cree en el universalismo, en la ilustración, en el individuo, en las libertades individuales, y creo que el nuevo eje pasa por ahí. Pero es difícil ese. Te la discuto un poco esa, porque me costaría mucho, digamos, entre aquellos que se pensaban universalistas, respetuosos de los derechos individuales, respetuosos de cosas como la propiedad privada, la libertad para circular y que circulen bienes. Me costaría mucho encontrar realmente un líder de los países, si querés, que determinan, de los más prósperos, los que tienen mayor PBI, los que tienen algo para decir. Me costaría mucho encontrarlo, porque en particular, por ejemplo, el caso de la cabeza de la Unión Europea es absolutamente, está volcada al control de la sociedad con la moneda digital, el control que tienen sobre el discurso es enorme. No hablemos de Gran Bretaña, con gente, miles de personas encarceladas por posteos, el ataque que hacen específicamente directamente a los proveedores de Internet, ya ni siquiera van como a las redes porque saben que no las pueden controlar, entonces es ese tipo de multas. Digo, no podría hablar de ninguno de los que se dicen, digamos, dentro de lo que vos decías, que tenga algún respeto o que hagan lo que dicen. Y por el otro lado, los soberanistas, quizás de alguna manera por oponerse, o quizás no, pero el caso de Wilders, por ejemplo, es uno de los defensores de Israel más acérrimos, y le decían hace un tiempo, le decían antisemita. El caso de, bueno, pensemos que Alemania, por ejemplo, los que se suponían que eran amigos de Israel, son los primeros que están cortando la compra de armas, o sea, casi no queda ninguno de los que en teoría eran universalistas y de libre mercado y respetuosos de los derechos y de la propiedad privada y que iban por algo que a uno le gustaría, digamos, no queda casi ninguno de todos esos. Entonces ya me quedo sin líderes. Yo lo que digo es que existe una nueva dicotomía. No estoy diciendo que haya políticos que ya puedan encarnar una opción Claro. liberal. Digamos, curiosamente el liberalismo fue víctima de su éxito cuando gana la Guerra Fría y Fukuyama cree Fukuyama, ¿no? Que había terminado la historia. Que se había terminado la historia. En realidad
fue un pequeño paréntesis. Porque lo que ocurrió fue que eso que todo el mundo pensaba, ahora solo vamos a tener líderes como Tony Blair, es decir, tipos cool, abiertos, multiculturales, al mismo tiempo promercados, que podría haber sido el hijo de Thatcher porque había cortado con toda la cosa más rancia de la izquierda cavernícola. En realidad, eso explotó, desapareció y no ha vuelto no ha vuelto a ser encarnado porque lo que vino después fue el regreso de la política a través de la lucha contra el islamismo y ahí hubo toda una reconfiguración. La crisis económica de 2008 también fue un cuestionamiento fundamental de las reglas con las que vivimos y las instituciones. Todavía no hay, de todas maneras yo no veo las cosas entre dos polos izquierda-derecha. No, Lo veo no. más bien en tres dimensiones. Es decir, hay un lugar que es estar en otra parte, que es decir, ok, no venimos de la nada, tenemos raíces reales, pese a lo que pretenden los wokistas que viven en Occidente, que piensan que no hay una cultura occidental, sino que hay robo de las ajenas, existe realmente, y hay que tomar en cuenta la realidad histórica, los aportes del cristianismo, del judaísmo, en alguna medida del islam, pero no creer ingenuamente en que todo eso es mágico. Europa se construyó en contra del islam. Es decir, y podemos deplorar nuestra historia, pero hay que conocerla para entender dónde estamos parados. Y creo que vamos a verlo antes en la prensa y en la academia que en los políticos. Es decir, creo que en algún momento algún político encarnará lo mejor de las tradiciones liberales, teniendo en cuenta las legítimas reivindicaciones de los pueblos autóctonos en Occidente, sin hacer algo racista, sin hacer algo excluyente, pero tampoco la ingenuidad del multiculturalismo que ha fracasado. Todavía las aguas están demasiado turbulentas como para que surjan. Estamos en un periodo donde ya las elecciones no se ganan por el centro, sino por los extremos. Y no estamos viviendo un momento, en algún momento lo podría haber encarnado Macron, ese espacio liberal, pero tuvo que ceder y cedió. Él siempre ya habla de estar al mismo tiempo en dos cosas. Y en un momento dado se volcó más bien hacia el wokismo, porque entendió que políticamente pagaba más. Siempre jugó en dos tableros, y supongo que todo el mundo se dio cuenta cuando decidió no ir a la marcha contra el antisemitismo en Francia, que había elegido. Y su distanciamiento con respecto a la comunidad judía de Francia es muy revelador en ese sentido. Es decir, que hay un divorcio absoluto en ese lugar. Hablaste de multiculturalismo y creo que la palabra, por lo que significa, ¿no? Las palabras se van vaciando un poco de contenido también, así como izquierda y derecha. El multiculturalismo en un momento fue quizás una idea de integración que corregime, capaz que te parece distinto, mi impresión fue una idea de integración que derivó en una equiparación de sistemas de valores, en los cuales todos los valores eran más o menos iguales o todos valían lo mismo, una relativización de eso, que impidió que grupos de inmigrantes, grupos de acogida, cuando eran efectivamente refugiados o sencillamente grupos de inmigrantes,
fueran obligados a aceptar las reglas del país de acogida. Y en ese sentido, bueno, eso derivó, creo, en lo que estamos viendo ahora, en una imposibilidad ahora de los líderes en principio, de decir el problema, de nombrar lo innombrable, porque, como bien decís, tenés un factor demográfico electoral clave, además tenés todavía toda esta narrativa culposa por la cual vos no podés hablar en contra del buen salvaje, el buen salvaje como corporizado en todo lo que no es primer mundo. Entonces, de alguna manera, creo, y volviendo a nuestro tema de base, que el multiculturalismo pasó a ser el monstruo contra el que tiene que pelear la derecha woke. Lo cierto es que, como bien decías, Estados Unidos, como el continente americano, como todos los demás, todos somos productos de gente que fue y vino para distintos lugares en algún momento y que fue mezclando sus culturas. Entonces, ¿en qué momento diferenciás el multiculturalismo, ese relativismo de sistema de valores, que hace que vos no puedas, que se permita, por ejemplo, o que haya movimientos que permitan la sharia desde la izquierda woke, que estén a favor de permitir la sharia en Occidente, y los que quieren ver como una foto, como esto decías, bueno, los valores de Occidente son, no sé, la sociedad americana de 1950, como si no se hubiera nutrido y como si no hubiera nutrido incluso otras naciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nombre vamos a poner? Porque le pones soberanismo, yo digo, y no sé, quizás tiene razón el tipo que dice, bueno, yo quiero que se respete mi constitución o quiero que mis fronteras sean seguras. Ok, creo que hay que partir de la base de que hay distintos modelos del multiculturalismo. Y antes que nada, hay que decir que no hay culturas puras, todo es intercambio. Desde el momento que salieron de África, subieron, qué sé yo. Claro, o sea, digamos, hay pueblos que se asentaron, que desarrollaron sus propias costumbres, ritos, religiones, que se fueron nutriendo más o menos de los que llegaban, los invadían, etc. Dicho esto, el modelo multicultural francés, el inglés y el estadounidense, para darte una idea, son completamente distintos. En Francia, el modelo multicultural suponía que el que llegaba, poco importa de dónde venía, aceptaba los valores universales y se asimilaba a la cultura local, siendo uno más. Los ingleses, no. Los ingleses decían, ok, vos viví como quieras, lo que te pedimos es que respetes las leyes, y tenemos un montón de comunidades yuxtapuestas que no están licuándose, y cada uno tranquilo viviendo como lo entiende en su comunidad. Y en Estados Unidos tenés otra que es, ok, ser estadounidense es amar cierto tipo de ideas. La idea del sueño americano, de la última frontera, de la libertad, es un modo de ser. Cada uno de esos a su manera ha fracasado. Y ha fracasado muchas veces por lo mismo. Es decir, en Francia, cuando empezó a fallar la asimilación, se dejó de pedir la asimilación, porque aparte empezó a ser considerado racista, y se pidió la integración. Cuando la integración tampoco empezaba a fallar porque había quilombos en los suburbios, los primeros casos de reivindicaciones comunitarias de ir con el velo islámico al colegio y demás, ¿no? Dijeron, bueno, ok, necesitamos un vivir juntos, una cohabitación, digamos que y esto pasó también en los demás países, es decir, que los requisitos de integración fueron bajando cada vez más a medida que una cosa identitaria, muchas veces islamista, iba avanzando usando las herramientas de la democracia en su contra. Y finalmente terminás con patrullas de Sharia en Alemania, con tribunales de Sharia de familia en Londres y con reivindicaciones de todo tipo en el trabajo, en el espacio público en el espacio público particularmente. Particularmente. Públicas, en un montón de ámbitos donde tenés una presión constante para que la sociedad secular dé lugar a una
a un espacio multirreligioso, donde ya ese laicismo a la francesa, donde la religión es una cosa privada y no con eso en público, empieza a ser cuestionado cada vez más. Entonces, lo que hacer frente a eso tenés dos opciones. Una, la liberal, que es decir, no, momentito, acá el laicismo se cumple a rajatabla. La crítica de la religión se cumple a rajatabla, que es la postura de Charlie Hebdo, que así la pagaron. Y después tenés a esta derecha identitaria, que puede estar en de acuerdo en que no hay religiones, que les va a molestar cuando haya críticas a la religión católica, lo que es comprensible porque siempre se meten con ellos, nada más. Ahora, existe una idea también dentro de esta derecha conservadora de decir, ok, cada quien se queda en su tribu. Ahora mismo tenés un experimento en Estados Unidos de una ciudad donde no aceptan ni negros ni judíos, tipo un country muy grande que compraron tierras para no tener todos los problemas que tiene Occidente. El tema es que no es que el multiculturalismo fracasó. Lo que fracasó fue que no hubo una verdadera mezcla y que no hubo una verdadera aceptación del modo de vida autóctono en Occidente, sino que, estoy hablando en líneas generales, hay millones de personas sí, que obviamente, sí. claro. Pero eso que hace crisis ocurre porque hay muchísima gente que piensa que Occidente es decadente, que sus valores son malos y que hay que instalar los valores propios que son superiores y que son superiores a la ley local. Y entonces vos podés ser un relativista y decir, ay, cada uno vive como quiere. No, no, no. Ellos quieren que vos vivas de otra forma. Y bueno, vas a ver que en algunos barrios ya no te vas a poder poner falda, vas a ver que en algunos lugares las parejas gay no van a darse de la mano. Y vas a ver como en Francia la semana pasada tuvieron que suspender la proyección de Barbie al aire libre porque tenías un grupito de fundamentalistas islámicos que ni siquiera se podía nombrar su ideología, que obligaron al alcalde comunista a suspender la sesión, la proyección, porque decían que promovía la homosexualidad y una imagen vejatoria de la mujer. ¿Y qué hizo el alcalde comunista? Salió a decir, ay, esto en realidad está haciendo mucho ruido porque le hace el juego a la extrema derecha. Bueno, ahí tenés el nudo del problema. Hay algo, para ir terminando, hay algo que cuesta un poco entender y que realmente me parece que volvemos a lo que hablabas al principio de que venía de antes. Es claro el avance de las comunidades islamistas que de alguna manera, digamos, sin retén han pretendido mantener su sistema de valores, que el islamismo no es solamente una religión, es un sistema cívico-jurídico que para quienes lo siguen está por encima de las leyes locales. Y en la medida, y daría para hablar mucho más, de que en los países de acogida se fue guetizando, si querés, esas comunidades, bueno, esos sistemas de valores se mantuvieron. Y aparte con la ayuda de los hermanos musulmanes que son muy activos en infiltrar todas las estructuras administrativas, desde lo municipal hasta las instituciones europeas, para conseguir subvenciones, para, con el caballo de Troya de la tolerancia, ir avanzando con agendas intolerantes, machistas, homofóbicas y sexistas. Eso es el elefante en la habitación. Ok, por eso digo, entonces, nosotros tenemos la reacción, si querés, esa reacción tribal de quien defiende, digamos,
su comunidad, su religión y demás, y quiere volver a un pasado idílico, ponele que venga, ponele no, me parece a mí que viene empujada por años de esta situación en la cual se llega a que tengas que cortar una carretera porque alguien se pone a rezar en el medio, ¿no? No son ingenuas esas cosas. Como bien decís, los hermanos musulmanes y mucho dinero de la penetración, por ejemplo, catarí en la yo, bueno, tenés una enorme red de militancia y de plata. Y eso fue avanzando en Occidente. Mientras que en África y algunos sectores de Asia directamente están matando cristianos como medida, te diría, cotidiana. Matanzas, quema de iglesias, persecuciones, masacres. Entonces, se entiende la reacción, o por lo menos se puede explicar la reacción. Ahora, ¿por qué esto va de la mano del antisemitismo cuando vos no tenés ni ataques terroristas, ni matanzas de cristianos, ni quema de iglesias, ni nada? ¿Por qué se equipara el islamismo con el sionismo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que operó ahí? ¿Estaba agazapado y decidieron de pronto decir, bueno, ya que está, metemos todo dentro del mismo paquete? ¿Qué es lo que pasa? Estoy hablando, ¿no? De la derecha woke, que es el tema del que empezamos hablando, porque es fácil reconocer el islamismo, lo hemos hablado nosotros en otras oportunidades, en Mélenchon, ¿está? O en Ocasio, o en los nuevos personajes que se quieren quedar, por ejemplo, con la alcaldía de distintas ciudades de Estados Unidos. Es fácil ahí analizarlo porque es un matrimonio que viene de lejos, que viene previo a la Segunda Guerra. Pero el actual, ¿qué te parece? ¿Qué es esa equiparación ridícula que no se sostiene en datos? Eso tiene que ver con que, bueno, yo te decía hace un rato que el denominador común entre los dos wokismos, izquierda y derecha, es el antisemitismo. Y dentro de eso está la teoría conspirativa. El wokismo de izquierda dice hay estructuras invisibles, porque las leyes racistas ya no existen explícitamente, que mueven resortes invisibles en todo el mundo para promover el supremacismo blanco y perpetuar de manera invisible esa opresión. El wokismo de derecha, que abreva directamente del viejo antisemitismo de derecha y extrema derecha, ya tenía también una lectura parecida a través del complot judío-sionista. Es decir, no los llamaban globalistas, los llamaban cosmopolitas. Es decir, esa idea de que el judío sin raíces disuelve el mundo cristiano a través de una mentalidad que licúa todo desde el psicoanálisis, Freud, lo licúa desde el comunismo con líderes judíos como Trotsky, lo licúa desde el capitalismo con los Rothschild. Entonces, para la extrema derecha tradicional existe desde siempre una retórica de que el judío es el que disuelve la identidad cristiana, que viene también del pueblo de Isida, tiene una larga tradición. Y ahora tiene un barniz moderno que es la globalización, y es muy interesante porque vos ves en la extrema derecha, y esto desde hace ya muchos años, que la teoría que ellos tienen, que es la de que existe un gran reemplazo, evidentemente hay un cambio demográfico. O sea, salís a la calle y lo ves. Ves las fotos de Francia, Inglaterra, sí, hace 30 años, las fotos de clase y de las de hoy, nada que ver. Evidentemente hay un cambio. Pero ellos lo que dicen es que ese reemplazo no es fruto de, por ahí, decisiones políticas de que se necesitaba mano de obra barata y cerraron los ojos y no vieron las consecuencias, lo que probablemente ocurrió, sino que piensan que
los judíos, algunas veces dicen que es para vengarse del holocausto, están operando ese reemplazo para sustituir a los blancos por gente de color. Ellos... Pero Alejo, si en todos los lugares donde se supone que está el reemplazo, está creciendo el antisemitismo. O sea, es como... Bueno, es bueno pero... cuando vos ves a los tipos de extrema derecha en Estados Unidos desfilando con antorchas, diciendo no nos reemplazarán, se refieren a que los judíos no los reemplazarán. Es un tópico súper común, porque consideran ni siquiera han logrado, digamos, los judíos llegar al nivel de población en el mundo que había previo al holocausto, o sea. Claro, porque el problema que tiene el viejo antisemitismo es que siempre le ha otorgado superpoderes a los judíos, y es un tema que tiene más que ver con el diván que con la política. Es otorgarles un poder extraordinario. Hoy mismo, por ejemplo, la prensa mainstream está apabulladoramente en contra de Israel. Y es hiper pro-palestina. Y te siguen diciendo, pero... maneja los medios. Maneja los medios. Sí. Para manejarlos así, mejor no los manejes. Porque, o sea... Y eso bueno, lo mismo te dicen con que con el dinero tienen todos los hilos del poder, mientras que toda la estructura universitaria, te diría, occidental completa, no sé si se salvan mojones, y estoy hablando de unas, dos universidades y hasta ahí, que manejan todas esas estructuras, todo dinero de Qatar, todo. Esas son las dos cosas que tienen en común el wokismo de izquierda y de derecha, es también el dogmatismo. No hay prueba de que vos le puedas dar que sirva. Parten de una lectura del mundo religiosa, o sea, inchequeable, irrefutable. Y bueno, o sea, hoy en las redes sociales ves una expresión antisemita, o ves una pintada, o ves una agresión, y la pregunta es, ¿esto es de extrema derecha o de extrema izquierda? Puede ser de los dos, y a veces son los mismos argumentos, y finalmente no importa si viene de un lado u otro, porque en definitiva se superponen sus visiones del mundo, salvo que unos odian a los otros. Pero, y en ese sentido la dicotomía izquierda-derecha se queda corta para analizar las cosas. Sí, es cierto. Una más y no te molesto más. Decías hace un rato, bueno, está bien, es muy difícil encontrar hoy en día un líder, un político influyente, digamos, que lo tenga clara. Es como un momento muy, muy difícil. Incluso, insisto, si el movimiento MAGA tiene tensiones, es precisamente porque Trump no se ha decantado. Y así te va pasando con distintos líderes. Van y vienen, dicen una cosa, hacen la otra, tratan de ver. ¿Ves que esto tenga algún viso? Vamos a suponer que en breve hagamos como un poco de futurología, pero que se llegue a algún tipo de acuerdo en las dos guerras, digamos, que son las principales, por lo menos en lo que tiene que ver con la prensa y con el conocimiento y con el cotidiano. Hay otras guerras, porque no es que volvió a la guerra recién, que se paró en la Segunda Guerra y volvió con la invasión de Ucrania, pero ponele que se termine la guerra en Ucrania y se termine la guerra en Gaza. ¿Te parece que esto baja? ¿O te parece que estas divisiones, esta nueva derecha MAGA, derecha woke, que divide MAGA y la izquierda, van a seguir? ¿Te parece que si se paran, digamos, los botones que las detonaron, para esta locura o que está para quedarse? Yo pienso que no tiene nada que ver las guerras bélicas
ya sea Oriente Medio, ya sea Ucrania, con el enfrentamiento ideológico. De hecho, el antisemitismo de tipo antisionista no apareció el 7 de octubre de 2023, estaba ahí y quedó a la luz. Sí, pero No, el crecimiento es exponencial, Alejo. lo que O sea, es, lo que es las manifestaciones violentas, la desinhibición, pero la ideología que las permitía ya estaba ahí. Es decir, la habilitación desde la prensa tradicional, el callarse ante el antisemitismo. En mi primer libro describo todo eso y ya estaba ahí. No es que la gente se levantó queriendo matar a los judíos una vez que vio las imágenes de Gaza destruido. Las manifestaciones antisemitas masivas estaban ahí el 8 de sí, de hecho, octubre. el 8 de octubre hubo manifestaciones antisemitas. El 8. Es decir, Todavía en había. las universidades festejaban el pogrom. O sea, lo que sí se volvió más mainstream, se volvió una moda, realmente, es decir, se volvió en una especie de identificación con la época, el ponerse la kufiyá palestina y decir cosas aberrantes, y gente pasó al acto por el ambiente. Ahora, yo hoy estaba revisando vieja propaganda antisemita de los años 30, 40, y era lo mismo lo que se decía. Era lo mismo. No hay Bueno, realmente... hemos vuelto a escuchar cosas como los del Plan Andinia, los protocolos, los aviones. O Pero sea, todo, aparte, reeditaron, no se les ocurrió dentro, una pavada nueva. había dentro de Occidente una incomodidad absoluta para denunciar que en las comunidades islámicas el antisemitismo era moneda corriente. Ahora, cuando vos sumás eso a la alianza que permite el wokismo entre esta alianza islamo-progresista, ¿no? Ahí tenés un combustible realmente peligroso, y que eso sí está dando nuevas formas de violencia. Pero sí, por ahí se pueden calmar algunas cifras una vez que se apacigüe, porque nadie ve que tenga eso solución a mediano plazo. Simplemente tenés un vecindario que no quiere judíos que tengan su propio Estado. Y piensan que eso es una tierra Sí, que tiene que ser por no siempre quieren islámica. judíos que tengan su propio Estado, pero tampoco quieren judíos que no tengan raíz. Es interesante. Bueno, es decir, y los israelíes no se van a ir de ahí. Y por lo pronto son más fuertes. Entonces, quizás se llegue a... Como siempre, siempre hay periodos febriles, salvo que este duró Claro. mucho más por la magnitud del ataque inicial. Pero yo no creo que va a cambiar sustancialmente la guerra de las ideas por los escenarios en el campo de batalla. No creo que lo modifique sustancialmente, porque lo que está en juego es el estatus, quién es quién en su sociedad. Y es esa, que creo, la batalla de fondo. La batalla entre el wokismo y de derecha y de izquierda es quién soy yo en esta sociedad, si soy el opresor, si soy el oprimido, si mi cultura es predominante o perseguida, si con el nuevo político que llega al poder esto va a ser mejor para mi tribu o peor. Estamos en una configuración de ese tipo que se mantiene al margen de la geopolítica. Bueno, va a servir, de todo lo malo va a servir para que sigas escribiendo libros sobre el tema y para seguir pensando, porque realmente nos han tocado esta maldición de los tiempos interesantes. Mil gracias, Alejo, por haber charlado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Dale, muchas gracias a vos.